Nadie entendía cómo aquel viejo vagón seguía en pie, perdido entre rieles abandonados. El paso del tiempo lo había dejado marcado, con la pintura desvanecida y las ventanas sucias, como si todo alrededor de él hubiera dejado de existir mucho tiempo atrás. Antonio, el anciano que se mudó allí, no necesitaba respuestas a esas preguntas. Él solo buscaba silencio. Después de toda una vida llena de ruidos y de ser testigo de cómo su mundo se desmoronaba, la soledad era lo único que le quedaba. Su familia lo había abandonado sin compasión, y su salud ya no le permitía buscar un nuevo comienzo en algún otro lugar. La ciudad lo había dejado atrás, y en su último intento de encontrar paz, se instaló en ese vagón apartado. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. El vagón parecía ser el refugio perfecto para un hombre que solo deseaba escapar de su pasado. A simple vista, no había nada en su interior que llamara la atención. Las sillas, aunque deterioradas, aún conservaban cierta forma, y el suelo, cubierto de polvo, solo había sido pisado por la memoria de los que alguna vez viajaron en él. Antonio sentó sus pocas pertenencias en una esquina, un par de sábanas y una caja de cartón con algunas fotos y recuerdos. La luz que entraba por la ventana rota apenas era suficiente para iluminar el interior del vagón, pero a él no le importaba. La oscuridad era la que prefería, pues la soledad no necesitaba brillar para ser cómoda. Las primeras noches fueron extrañas, con el sonido de los rieles crujientes bajo el vagón y el viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. Sin embargo, algo en el aire parecía tranquilizarlo. Era como si el vagón, aunque abandonado, lo acogiera de una manera silenciosa, sin hacer preguntas, sin juzgar. El sol se ponía y la noche caía rápidamente, pero Antonio ya no temía a la oscuridad. El silencio le hablaba de una paz que nunca había conocido. El perro, un mestizo de pelaje gris, le seguía en todo momento. Bartolo, como lo había llamado, siempre estaba a su lado, caminando por el vagón con la cabeza baja, olfateando el aire en busca de algo que tal vez solo él pudiera percibir. A veces, Antonio pensaba que el perro, con su sensibilidad, entendía mejor que nadie su deseo de huir de todo. De vez en cuando, Bartolo se quedaba quieto en una esquina, mirando algo fijo en la distancia, como si hubiera algo en el lugar que solo él pudiera ver. Una noche, cuando el viento estaba particularmente fuerte y las hojas secas golpeaban las paredes del vagón, Antonio sintió una presencia extraña. No era miedo, pero sí una sensación de incomodidad, como si el lugar que antes le había dado consuelo ahora guardara un misterio oculto. Bartolo comenzó a ladrar suavemente, como si estuviera alerta a algo que no lograba comprender. Antonio intentó calmarlo, pero el perro no dejaba de moverse inquieto alrededor de una de las sillas rotas. Curioso, Antonio se levantó y, con paso lento y cansado, se acercó al lugar donde Bartolo parecía estar concentrado. Al principio, no vio nada fuera de lo común, pero entonces notó algo extraño. Una de las sillas, la más cercana a la ventana rota, parecía estar más alejada de las demás, como si hubiera sido movida ligeramente. Al mirarla con detenimiento, vio que debajo de ella el suelo estaba cubierto por un trozo de tela vieja y sucia. Pensó que quizá era parte del desgaste del vagón, pero algo lo hizo agacharse para investigar. Al levantar la tela, encontró algo que no esperaba, un pequeño compartimento oculto bajo el asiento. El corazón de Antonio se aceleró. Nunca se había fijado en ese detalle antes. La tela estaba bien escondida, como si alguien hubiera intentado cubrirla con cuidado, asegurándose de que nadie la descubriera. Con las manos temblorosas, intentó abrir el compartimento. La tapa, aunque envejecida, cedió con un crujido,
revelando un pequeño espacio en el que había una caja metálica. No era grande, pero tenía una apariencia extraña, como si hubiera estado allí mucho tiempo, esperando ser encontrada. Antonio la sacó con cautela y la observó detenidamente. Estaba cubierta de polvo y tenía marcas de óxido, pero aún parecía intacta. Su curiosidad aumentó y una sensación de inquietud lo invadió. ¿Qué podía haber dentro? Con la respiración entrecortada, Antonio miró alrededor, como si esperara que alguien lo estuviera observando. Tomó la caja y la abrió lentamente, sin saber qué esperar. Dentro había un paquete de cartas, algunas de ellas amarillentas y otras casi completamente desintegradas por el tiempo. No había nombre en ellas, ni dirección, solo marcas borrosas y firmas ilegibles. Antonio comenzó a hojear las cartas, pero algo en ellas no le resultaba familiar. Al fondo de la caja, algo más llamó su atención. Un pequeño papel doblado, cuidadosamente guardado, con una nota escrita a mano. El mensaje decía: «Cuando encuentres esto sabrás por qué el vagón ha estado esperando». Antonio se quedó inmóvil. La letra, aunque sencilla, parecía tener un tono urgente, como si alguien lo hubiera escrito con la esperanza de que alguien lo leyera mucho tiempo después. Antonio permaneció inmóvil con la carta en las manos, como si el simple hecho de sostenerla lo conectara con algo lejano, con algo que había quedado enterrado mucho tiempo atrás. El viento golpeaba con fuerza las paredes del vagón, y Bartolo seguía alerta, sus ojos fijos en la puerta como si sintiera que algo estaba a punto de suceder. La nota, simple pero inquietante, decía: «Cuando encuentres esto, sabrás por qué el vagón ha estado esperando». Esas palabras lo atormentaban, dejándole una sensación de ansiedad y una curiosidad desesperada por conocer la verdad. La caja metálica, ahora vacía de cartas, se había convertido en un símbolo de algo más grande que Antonio aún no comprendía. No era solo un objeto olvidado, sino el primero de muchos enigmas que el vagón guardaba en su interior. ¿Por qué había sido ocultado allí? ¿Qué propósito tenía ese vagón en su vida? Había pasado tanto tiempo en la solitaria oscuridad del vagón sin siquiera notar la importancia de lo que había sido dejado atrás. Pero ahora el tiempo parecía acelerar y la vieja estructura de metal se convertía en un catalizador de recuerdos y de secretos. Con manos temblorosas, Antonio tomó el resto de las cartas que encontró dentro de la caja. Estaban escritas con una tinta desvanecida, y algunas de las palabras no eran legibles, pero había algo en ellas que parecía tener más significado del que a simple vista se podía ver. Con la luz de la lámpara que colgaba del techo, Antonio intentó leer lo que podía. Las primeras cartas hablaban de negocios, de acuerdos sobre la venta de tierras y de personas que nunca había oído nombrar. Los nombres eran familiares solo de forma remota, de cuando su vida aún era parte de un mundo que ahora parecía distante. Sin embargo, había algo en esos papeles que parecía estar dirigido a él, como si el mismo vagón le hubiera estado esperando. Un nombre en particular comenzó a destacarse, uno que resonaba en su memoria, aunque con poca claridad: Ricardo. Un nombre asociado con su hermano que no había visto ni oído mencionar en años. Las cartas hablaban de algo relacionado con Ricardo, pero sin detalles claros, solo fragmentos de una historia que nunca se había completado. La sensación de que algo había sido ocultado con intenciones ocultas se hacía cada vez más real. De repente, Antonio comenzó a recordar. Recordó a su hermano, a las decisiones que tomaron, y cómo, con el tiempo, las distancias entre ellos fueron creciendo. Pero no era solo eso lo que le causaba intriga. El vagón, ahora lleno de polvo y soledad, parecía tener una conexión profunda con su vida, algo que lo ataba al pasado de una manera que él no había anticipado. El mensaje en la carta, la firma casi ilegible,
Todo parecía indicar que él no había sido el primero en ocupar ese espacio. La historia de ese vagón no comenzaba con su llegada. Ya había alguien más antes que él, alguien que había dejado su huella en esos mismos muelles. La idea de que su vida estaba entrelazada con algo tan lejano y oculto comenzó a hacerle daño. Decidió que debía encontrar respuestas, no solo para él mismo, sino también para su hermano. Tenía que saber qué había ocurrido para que el vagón, en su estado deteriorado, siguiera guardando secretos. De alguna manera, estaba convencido de que Ricardo tenía algo que decir al respecto. Decidido a no dejar más cabos sueltos, Antonio decidió salir a buscar a su hermano. No sabía por dónde empezar, pero tenía una sensación de que su hermano aún vivía cerca. A pesar de la tensión y la separación, algo le decía que no podía continuar sin hablar con él. Recogió algunas de las cartas y la nota, guardándolas en su chaqueta. Bartolo lo acompañó como siempre a su lado, sin hacer preguntas, solo caminando en silencio. El camino hacia el pueblo no fue largo, pero cada paso que Antonio daba lo acercaba a una verdad que aún no comprendía completamente. Mientras caminaba, pensaba en la relación que había tenido con Ricardo. Recordaba los días de su juventud, las discusiones familiares y cómo el paso de los años había cambiado tanto las cosas. Se sentía culpable por no haber hecho más para mantener el contacto, pero también sentía que algo lo había estado separando de él, algo que no podía describir. El sol comenzaba a esconderse en el horizonte cuando Antonio llegó al pueblo. La brisa se volvía más fresca y, con ella, un sentimiento de inquietud lo invadía. Se detuvo frente a la tienda donde solía comprar víveres, el mismo lugar donde alguna vez él y su hermano habían hablado sobre sus planes. La tienda estaba vacía, como si el tiempo en el pueblo también se hubiera detenido. Al entrar, un hombre mayor que Antonio reconoció de vista don Manuel, lo miró desde el mostrador. Su rostro mostraba las marcas del tiempo, pero había algo en sus ojos que parecía saber más de lo que dejaba ver. «Antonio», dijo don Manuel, con voz suave, como si estuviera recordando un pasado lejano. «¿Qué te trae por aquí?» Antonio, sin saber muy bien cómo abordar el tema, respondió con cautela. «Busco a mi hermano, Ricardo». «¿Lo has visto últimamente?» Don Manuel frunció el ceño y dejó de limpiar la mesa que tenía frente a él. «Ricardo, no lo he visto en años». «Nadie lo ha visto en años, Antonio. Todos se olvidaron de él cuando la finca se vendió, pero sé que él no se fue por voluntad propia. Siempre me pareció que algo estaba mal, pero nunca supe qué». El hombre hizo una pausa, mirando a Antonio como si estuviera evaluando sus palabras. «Si buscas a Ricardo, tendrías que ir al muelle. Allí es donde él siempre iba». Antonio sintió una leve sacudida en su interior. El muelle, el lugar que había sido su vida, que había marcado su historia familiar, ahora volvía a su mente como un destino inevitable. Sin decir más, Antonio asintió y salió rápidamente de la tienda, dirigiéndose al muelle con la esperanza de encontrar algo más que respuestas. El muelle, en su estado deteriorado, le pareció ahora más significativo que nunca. Mientras caminaba por las tablas gastadas, las mismas que había recorrido en su juventud, sentía como si todo lo que había vivido lo trajera hasta ese momento. Cada paso lo acercaba a la verdad que había estado esquivando durante tanto tiempo. El aire salado del mar golpeaba con fuerza el rostro de Antonio mientras caminaba hacia el muelle, el lugar que había dejado atrás muchos años antes. El sonido de las olas chocando contra las maderas rotas del muelle era casi hipnótico, y por un momento Antonio se dejó llevar por la calma que lo rodeaba. Sin embargo, esa calma duraba poco, ya que la inquietud y la ansiedad lo hacían caminar más rápido, como si algo estuviera a punto de ocurrir.
Había algo en el muelle que lo atraía, como si fuera un imán tirando de él hacia lo desconocido. Recordaba los días de su niñez, cuando el muelle era un lugar lleno de vida, de risas y conversaciones sobre el futuro. Ahora, todo lo que quedaba eran restos de lo que alguna vez fue. Las maderas estaban astilladas, el metal oxidado y el muelle, que alguna vez había sido vital, ahora estaba abandonado. No podía evitar pensar en su hermano, en los días que pasaron juntos aquí y en cómo, con el tiempo, todo había cambiado, incluso su relación con Ricardo. Se preguntaba si aún quedaba algo de ese hermano al que había querido en su juventud, o si las circunstancias los habían transformado tanto que ya no quedaba rastro del hombre que alguna vez conoció. El muelle estaba desierto. Solo el sonido del viento y el crujir de las maderas bajo sus pies llenaban el aire. En el fondo se veía el vagón de tren, al que había regresado tantas veces en sus pensamientos, pero que ahora parecía más cercano, como si finalmente le estuviera revelando lo que había estado oculto por tantos años. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados, y la luz suave iluminaba el muelle, proyectando largas sombras. Antonio se acercó al vagón, y en su corazón algo comenzó a acelerarse. Sabía que estaba a punto de encontrar algo que cambiaría todo, pero no sabía si estaba preparado para lo que descubriría. De repente, vio una figura en el horizonte. Era una silueta familiar, una sombra que se destacaba contra el cielo. Se detuvo en seco. ¿Podría ser él? ¿Podría ser su hermano Ricardo? La figura se acercó lentamente, y a medida que el sol se ponía detrás de ella, Antonio vio los detalles. Una camiseta desgastada, un sombrero de pescador, y una caminata un tanto torpe, como si la figura estuviera demasiado agotada para moverse con rapidez. «Ricardo», susurró Antonio, sin poder creer lo que veía. La figura levantó la cabeza al escuchar su nombre. En los ojos de Ricardo, Antonio pudo ver el mismo vacío que sentía en los suyos. Habían pasado tantos años, pero los ojos de su hermano seguían siendo los mismos, llenos de historias no contadas y de silencios pesados. «Antonio», dijo Ricardo, con una voz rasposa, como si el tiempo hubiera hecho su voz más grave. «Pensé que nunca volverías». Ambos se miraron por un momento en silencio, como si el tiempo que había pasado entre ellos no hubiera sido suficiente para que pudieran encontrarse en el mismo espacio, en la misma verdad. Antonio intentó hablar, pero las palabras le fallaron. Solo pudo acercarse a Ricardo y abrazarlo sin decir nada, solo buscando en el abrazo una respuesta que nunca había tenido. Ricardo suspiró, como si por fin pudiera soltar todo lo que había estado guardando durante tanto tiempo. «No me busques más, Antonio», dijo finalmente Ricardo, apartándose ligeramente. «Lo que descubriste en el vagón es solo el principio. Este lugar, este muelle, todo lo que ves aquí está relacionado con lo que nos pasó, con lo que me pasó». Antonio lo miró con incredulidad. La confesión, por simple que fuera, lo dejó helado. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Antonio, su voz llena de dudas. Ricardo lo miró fijamente, como si estuviera evaluando si debía decir lo que sabía. Finalmente, comenzó a caminar hacia el viejo vagón, con Antonio siguiéndolo de cerca. La luz del atardecer iluminaba las cicatrices de su rostro, como si esas marcas estuvieran allí para contar la historia de años de sufrimiento y decisiones equivocadas. «No todo lo que sabes es verdad, Antonio», dijo Ricardo, mirando el vagón con una expresión distante. «Papá nos dejó sin explicaciones, y el vagón fue su último intento de protegernos, aunque ni siquiera él entendía lo que estaba haciendo. Lo que hay debajo de esas tablas del vagón no es algo que quieras saber». Antonio sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ya no podía ignorar lo que había encontrado.
Las cartas, la caja metálica, el mensaje, todo estaba conectado. Todo lo que había sido ocultado tenía una razón, aunque él no comprendiera cuál era. Sin embargo, la sensación de que debía continuar lo impulsaba a seguir adelante. «¿Qué es lo que estás ocultando, Ricardo?», preguntó Antonio con la voz más firme. Ricardo se volvió hacia él, y por primera vez en muchos años, sus ojos se llenaron de lágrimas, como si estuviera a punto de revelar lo que había estado guardando. «Lo que guardamos en el vagón es un secreto que ni papá quería conocer. La finca, el muelle, todo esto tiene una historia más oscura que nadie se atreve a contar. Y yo fui parte de eso». El viento se intensificó y el sonido de las olas rompió el silencio, como si el propio mar intentara desvelar la verdad que se había mantenido oculta por tanto tiempo. Antonio no podía entender completamente lo que su hermano le estaba diciendo, pero algo en sus palabras lo hizo sentir que estaba más cerca de descubrir la historia que lo había marcado a él y a su familia. Ricardo bajó la cabeza, como si las palabras fueran demasiado pesadas para salir de su boca. Y entonces, con una voz temblorosa, dijo: «Lo que escondemos ahí abajo, bajo el vagón, son los recuerdos de todos los acuerdos que nos llevaron a perderlo todo, incluyendo la finca y el muelle, los errores de papá, las malas decisiones, las personas con las que se involucró. Todos esos secretos están aquí, y yo fui el que intentó protegerlo todo, pero ya es tarde». Antonio miró a su hermano, Ricardo, sin saber qué decir. Las palabras de su hermano lo habían dejado completamente atónito. Había pasado tanto tiempo preguntándose sobre lo que había sucedido con su familia, con la finca, con el muelle, pero nunca imaginó que la verdad fuera tan oscura. El viento seguía soplando con fuerza, y el sonido del mar parecía empujar a Antonio hacia la realidad que tanto había temido. De alguna manera, esa verdad, aunque dolorosa, lo liberaba, pero a la vez lo atrapaba en una telaraña de secretos que no podía ignorar. «Ricardo», dijo Antonio, su voz quebrada, «¿cómo es posible que todo esto esté relacionado con lo que nos pasó? Con lo que me pasó». Ricardo dio un paso atrás, como si las palabras que acababa de pronunciar fueran demasiado pesadas para seguir explicando. Bajó la cabeza y, por un momento, pareció perderse en sus propios pensamientos, como si estuviera buscando la manera de hacer que su hermano entendiera lo que nunca quiso decir. «Cuando éramos niños», comenzó Ricardo con voz suave, «todo lo que había alrededor de nosotros parecía estar bajo control. Nuestro padre, aunque no perfecto, era una figura fuerte, alguien en quien todos confiaban. Pero no era solo su figura lo que mantenía las cosas en su lugar. Había una red, Antonio, una red de gente con la que papá se involucró, gente que no debía haber conocido. Cuando mamá murió, todo comenzó a cambiar. Los problemas económicos aumentaron y las malas decisiones lo llevaron a hacer cosas de las que ni él mismo estaba orgulloso. Pero nunca nos lo dijo a nosotros, y mucho menos a ti». Antonio permaneció en silencio mientras Ricardo continuaba. La finca, el muelle, incluso este vagón, todo se había convertido en un acuerdo, en un negocio. No solo era un lugar donde vivir, Antonio, era parte de un trato con personas de fuera del pueblo. Papá trató de mantenerlo en secreto, porque pensó que nosotros no entenderíamos, que nos alejaría de todo eso. Pero no pudo. Las cosas se descontrolaron, y cuando tú te fuiste, papá pensó que podía protegerte, pero no pudo evitar lo que pasó después. Las palabras de Ricardo se clavaron en el pecho de Antonio como una daga. Su padre había hecho negocios oscuros, acuerdos que habían puesto en juego no solo la finca y el muelle, sino también su propia familia. Todo aquello que él había considerado su hogar había sido parte de una transacción que no comprendía. Antonio cerró los ojos por un momento,
tratando de ordenar sus pensamientos, pero la angustia lo embargaba. Pero, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste vivir con esa mentira sin saber nada de todo esto?, preguntó Antonio, con la voz quebrada. Ricardo lo miró, como si las palabras le costaran más de lo que podía expresar. Porque era lo que papá quería. Y porque yo también traté de protegerte, Antonio. No quería que supieras la verdad, no quería que te involucraras en todo lo que había sucedido. Pensé que, si te mantenía alejado, podrías vivir en paz. Pero ahora veo que todo eso fue un error. Antonio, a pesar del dolor, sintió una profunda tristeza por su hermano. Ambos habían cargado con el peso de los secretos de su padre durante años, pero parecía que Ricardo había llevado una carga aún más pesada. La culpabilidad lo consumía y Antonio lo sabía. Aún así, había algo dentro de él que le decía que debía seguir adelante, que debía entender lo que realmente había pasado, aunque el precio fuera alto. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué hacemos con todo esto?, preguntó Antonio, con una mezcla de desesperación y determinación. Ricardo miró el viejo vagón, que ahora parecía más imponente, como si los años de abandono y las historias que guardaba lo convirtieran en una entidad por sí misma. Estaba claro que todo lo que había estado oculto en su interior, las decisiones de su padre, las malas acciones, todo había quedado enterrado allí, esperando a ser descubierto. Tú eres el que tiene la respuesta, dijo Ricardo, mirando a Antonio con una intensidad que no había mostrado antes. Es tu vida, Antonio. Tú decides qué hacer con lo que descubriste, con lo que papá dejó atrás. Yo ya no puedo hacer nada más. Todo lo que quedó para mí fue huir, pero tú aún puedes reconstruir lo que se rompió. El vagón, la finca, el muelle, son solo símbolos de lo que nuestro padre intentó guardar, pero eso no tiene que ser lo que nos define. Antonio miró el vagón, la estructura envejecida, llena de cicatrices de los años. Era un símbolo de todo lo que había perdido, pero también de lo que aún podía salvar. El peso del pasado ya no lo aplastaba con la misma fuerza que antes. Ahora veía una posibilidad. Quizás no podía cambiar lo que había sucedido, pero sí podía decidir lo que haría con lo que le quedaba. Podía decidir cómo quería vivir. Voy a limpiar todo esto, dijo Antonio, con una determinación renovada. Voy a reconstruir lo que pueda. Si hay algo que podamos salvar, lo haré. No puedo dejar que la oscuridad nos consuma. No después de todo esto. Ricardo lo miró en silencio, como si al fin viera algo en su hermano que había estado ausente durante años. Había una chispa en los ojos de Antonio, una que reflejaba la voluntad de seguir adelante, de no permitir que el pasado lo controlara más. Lo haré por ti, hermano, dijo Ricardo, con voz suave. Lo haré por nosotros. Los días siguientes a su encuentro con Ricardo fueron agridulces para Antonio, con la decisión de restaurar lo que quedaba de la finca, del muelle y sobre todo del vagón. Se encontraba ante una tarea monumental. Había muchas preguntas sin respuesta, y un mar de emociones lo embargaba cada vez que caminaba por los pasillos oscuros del vagón. Sin embargo, había una certeza dentro de él. No podía continuar viviendo con la carga del pasado, con los secretos que lo habían marcado. Era hora de reconstruir, de poner en su lugar las piezas de su vida que su familia había desechado, y tal vez de redimir todo lo que se había perdido. El vagón, aunque deteriorado y en estado de abandono, se convirtió en el centro de sus esfuerzos. Durante días, Antonio se dedicó a limpiar el espacio, a barrer el polvo que se había acumulado en los rincones, a sacar las viejas sillas y a reparar los agujeros que el paso del tiempo había dejado.
No solo estaba restaurando el vagón, estaba restaurando su vida, y en cada tabla que levantaba o en cada mueble que arreglaba, sentía que un peso se aliviaba de sus hombros. El primer paso fue reparar el viejo sistema de ventanas, asegurándose de que las corrientes de aire no siguieran penetrando el interior del vagón. El vidrio roto fue reemplazado con trozos que encontró en una tienda local. La casucha que él mismo había convertido en hogar también fue limpiada y reorganizada, aunque no podría haber sido más sencilla. Sin embargo, en su simpleza, comenzó a sentirse un reflejo de lo que Antonio anhelaba: orden en su vida, algo más que simplemente existir. Las semanas siguientes fueron una mezcla de trabajo físico y confrontación con su propio pasado. En cada pedazo de madera que arreglaba, en cada rincón que limpiaba, Antonio encontraba fragmentos de su vida anterior. Se acordaba de su familia, de los buenos tiempos que había vivido antes de ser abandonado por ellos. Pensaba en sus hijos y en cómo, si bien no podía cambiar lo que había sucedido, sí podía decidir el tipo de hombre que quería ser ahora. La restauración del vagón se convirtió en una metáfora de lo que podía hacer con su propio ser: rehacer lo que había sido roto, volver a crear algo de lo que se sentía orgulloso. En las tardes, Ricardo lo visitaba a menudo. Aunque el hermano de Antonio seguía sintiendo el peso de las decisiones pasadas, se dedicaba a ayudar con lo que podía, incluso si solo era acompañarlo en los momentos más duros. A veces, los dos se quedaban en silencio mirando el mar en el horizonte, como si las palabras ya no fueran necesarias. Había algo en la compañía de Ricardo que ofrecía consuelo, como si, a pesar de todo lo sucedido, pudieran encontrar algo de paz juntos. Sin embargo, a medida que Antonio se sumergía en el trabajo, sentía que la distancia entre ellos comenzaba a disminuir. No porque el pasado fuera borrado, sino porque había algo en la acción de reparar lo que estaba roto que los acercaba de nuevo. Una tarde, mientras trabajaban en el vagón, Antonio encontró algo inesperado. Al levantar una de las tablas que cubría el compartimento oculto, vio que el espacio bajo el asiento había sido cubierto por una nueva capa de polvo, pero algo más estaba allí. Esta vez no era una caja metálica ni cartas. Era una pequeña caja de madera, con una cerradura oxidada. Al principio pensó que podría ser un objeto más dejado por su padre, tal vez algo más que tenía que ver con el negocio oscuro que había estado ocultando. Pero al abrirla, encontró dentro algo que lo dejó sin aliento. No eran documentos ni objetos, sino algo mucho más personal: una serie de fotografías, algunas de las cuales mostraban a su padre, a él mismo y a Ricardo, mucho más jóvenes. Las imágenes estaban descoloridas, pero la nostalgia de esos momentos, la mirada de su familia, le dio a Antonio un sentimiento de conexión profunda. En las fotos, todos eran más felices, más unidos. La familia que él había perdido, la que había quedado atrás por decisiones que no comprendía, ahora se le mostraba en un conjunto de imágenes congeladas en el tiempo. Sin embargo, lo más impactante de todo fue una fotografía en particular. En ella, su padre sostenía una carta que parecía estar firmada por alguien más. En el reverso de la foto había un nombre que parecía sacado de una pesadilla. El nombre decía Alejandro Martínez. Al ver ese nombre, un escalofrío recorrió el cuerpo de Antonio. Había escuchado ese nombre antes, en las cartas, en las conversaciones que su padre nunca terminó. Alejandro Martínez era la figura que siempre había estado detrás de todo lo que había ocurrido. El nombre que su padre había intentado borrar. El hombre con quien había hecho negocios oscuros. Sin entender completamente qué significaba,
Antonio sabía que estaba a punto de descubrir lo que había sido verdaderamente escondido. «Ricardo, ven aquí», dijo Antonio con la voz temblorosa. «Creo que hemos encontrado algo más». Ricardo se acercó rápidamente y cuando vio la fotografía en las manos de Antonio, el color de su rostro palideció. No era solo la foto lo que lo había afectado, sino el nombre: Alejandro Martínez. Ese nombre le sonaba como un eco lejano, pero algo dentro de él sabía que no podía escapar de las consecuencias de lo que había sucedido. «No, no puede ser», murmuró Ricardo con los ojos fijos en la imagen. «Papá nunca quiso que supieras de él. Yo te lo oculté, Antonio. Yo sabía que había algo más en juego, pero no sabía qué era. Y ahora todo está aquí, bajo nuestras narices». Antonio miró la foto, sintiendo el peso de todo lo que había estado oculto. La verdad no solo implicaba a su padre, sino a su propia familia. Había algo más que había quedado enterrado, algo relacionado con los negocios turbios, pero también con la traición y el abandono. Con la fotografía en las manos, Antonio tomó una decisión. No iba a dejar que las sombras del pasado lo siguieran persiguiendo. Tenía que enfrentarse a la verdad, por dolorosa que fuera. No podía continuar con la ignorancia, no después de todo lo que había descubierto. «Voy a ir tras de él», dijo Antonio, con una determinación renovada. «No importa lo que cueste, voy a enfrentar a Alejandro Martínez. Si mi familia tiene algo que ocultar, yo quiero saber la verdad». Ricardo lo miró, sorprendido por la firmeza de su hermano. «Lo haré contigo, Antonio», respondió Ricardo. «Al fin, no estamos solos en esto». Antonio no sabía exactamente qué buscaría, pero lo que tenía claro era que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. La fotografía con el nombre de Alejandro Martínez lo había marcado profundamente. Era la pieza que faltaba para completar el rompecabezas de su vida, pero también lo llenaba de una incertidumbre creciente. ¿Quién era este hombre? ¿Qué conexión tenía con su padre y con todo lo que había perdido? ¿Y por qué su familia había intentado mantenerlo alejado de él? La única manera de avanzar era confrontar esa verdad. Con el viento frío del mar golpeando su rostro, Antonio y Ricardo caminaron juntos hasta el pueblo, buscando respuestas. El muelle estaba vacío, como siempre, pero esta vez el silencio era opresivo. La historia que había quedado oculta durante tantos años parecía venir a la superficie, como una sombra que se alzaba lentamente para enfrentarlos. Don Luis, el hombre de la tienda del pueblo, los recibió con una mirada que no podía disimular la preocupación. Había algo en su rostro que mostraba que sabía más de lo que estaba dispuesto a decir. Antonio y Ricardo no tardaron en contarle lo que habían encontrado en el vagón: la foto, el nombre de Alejandro Martínez y las preguntas sin respuesta. Don Luis suspiró, como si la historia que se estaba desvelando fuera un peso que había estado cargando en secreto. «Alejandro Martínez», dijo don Luis mirando a los hermanos con seriedad, «es un nombre que muchos en el pueblo prefieren olvidar. Hace años estuvo involucrado en la venta de tierras y propiedades, pero no era un hombre de fiar. Tenía una gran influencia, sobre todo sobre las personas que trabajaban en la finca, en el muelle. Fue él quien estaba detrás de los acuerdos turbios que tu padre firmó, esos que te dejaron fuera de la herencia. Pero no solo eso. Lo que nadie sabe es que Alejandro Martínez tenía muchas conexiones con personas fuera del pueblo, y su influencia era aún más profunda de lo que muchos sospechaban». Antonio se tensó al escuchar esas palabras. La verdad, que había estado eludiendo durante tantos años, ahora le golpeaba de lleno. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su familia, estaba basado en mentiras. La finca, el muelle, el vagón,
Todo formaba parte de un entramado que su padre había intentado ocultar para protegerlo. Pero lo que don Luis le decía ahora era una revelación mucho más grande. Su padre no solo había sido víctima de las circunstancias, sino que también había sido parte activa de esos acuerdos turbios. ¿Y qué pasó con Alejandro Martínez?, preguntó Antonio con la voz firme, pero cargada de emoción contenida. Don Luis lo miró con seriedad, como si estuviera pesando sus palabras. Alejandro desapareció hace años, respondió don Luis. Nadie sabe con certeza qué ocurrió con él. Algunos dicen que huyó, otros que está muerto, pero lo que sí sé es que su influencia sobre la finca y el muelle no terminó con su partida. De alguna manera, su legado sigue vivo. Y con él, las sombras que tu padre intentó enterrar. Lo que queda de todo esto, Antonio, no es solo el vagón, la finca o el muelle. Es un acuerdo que sigue atando a tu familia a algo mucho más grande y oscuro. Ricardo, que había permanecido callado hasta ese momento, tomó la palabra. No puedo creer que todo esto haya sido parte de un plan que ni siquiera entendíamos, dijo Ricardo con la voz quebrada. Papá nos mantuvo alejados de todo. Me alejó de ti, Antonio, porque pensó que todo esto nunca debía llegarnos. Pero ahora que lo sé, me siento atrapado. No sé qué hacer con todo esto. Antonio lo miró con comprensión. Aunque las respuestas no estaban todas allí, había algo claro. Necesitaban encontrar más información. Necesitaban enfrentar la verdad, aunque eso significara confrontar las sombras de su pasado. Tenemos que encontrarlo, dijo Antonio con una determinación renovada. Si Alejandro Martínez sigue vivo, tenemos que saberlo. Y si está muerto, entonces debemos entender lo que hizo. La finca, el muelle, el vagón, todo esto tiene que ver con él. Debemos deshacer la mentira que nos dejaron. Don Luis asintió, y aunque no dijo nada, su mirada era suficiente para saber que comprendía la gravedad de la situación. Los tres hombres sabían que, al enfrentarse a Alejandro Martínez, no solo enfrentaban los secretos oscuros de su familia, sino también los ecos de un pasado que había estado oculto demasiado tiempo. Después de hablar con don Luis, Antonio y Ricardo decidieron viajar a la ciudad. Sabían que allí encontrarían respuestas, si es que Alejandro Martínez seguía allí o si alguna pista los llevaría a entender qué había ocurrido con él. Sin embargo, a medida que avanzaban hacia la ciudad, el peso de la incertidumbre se hacía más denso. Las respuestas que buscaban solo abrían nuevas preguntas. En el camino, Antonio miró a Ricardo con una mezcla de tristeza y comprensión. Habían compartido tantas cosas, tantos recuerdos, que ahora parecían tan lejanos. Pero, al mismo tiempo, se dio cuenta de que lo que realmente había perdido no era solo la finca o el muelle, sino el vínculo que había existido entre ellos como hermanos. «Ricardo», dijo Antonio rompiendo el silencio, «no importa lo que descubramos, no importa qué secretos salgamos a encontrar, lo importante es que ahora, al menos, estamos juntos en esto». Ricardo lo miró, y una sonrisa tímida se dibujó en su rostro. «Sí, Antonio, no sé qué nos deparará el futuro, pero al menos ahora lo enfrentamos juntos». A medida que el sol comenzaba a ponerse, iluminando la carretera con tonos dorados, Antonio sintió que, por primera vez en muchos años, algo en su vida comenzaba a tener sentido. No sabía lo que encontraría en la ciudad, ni lo que descubriría sobre Alejandro Martínez, pero sí sabía algo con certeza. Estaba listo para enfrentar lo que fuera, no solo por la finca ni por la familia, sino por sí mismo. La ciudad estaba mucho más grande de lo que Antonio recordaba. Las calles, llenas de vida, de coches y de personas caminando sin rumbo fijo, se sentían ajenas a él. Había pasado años viviendo en su pequeño vagón, alejado del bullicio de la civilización, y ahora, al regresar a ese mundo frenético, sentía que estaba fuera de lugar.
Cada paso que daba junto a Ricardo parecía llevarlo más lejos de lo que conoció y más cerca de lo desconocido. Aunque había llegado con un propósito claro, su mente estaba llena de dudas. ¿Realmente encontrarían algo sobre Alejandro Martínez? ¿O estaban solo persiguiendo sombras de un pasado que nunca pudieron entender? Antonio y Ricardo se dirigieron al único lugar que creían que podría tener respuestas: una vieja oficina de registros y archivos en el centro de la ciudad. Don Luis les había hablado de algunos documentos que podrían estar guardados allí, relacionados con la venta de la finca y los acuerdos de su padre con personas de fuera del pueblo. Sabían que Alejandro Martínez tenía que haber dejado alguna huella, algún tipo de pista que los llevara a él. Lo que no sabían era cuán profundo sería el agujero que cavarían. Al llegar al edificio, un edificio de ladrillos grises y desgastados, se encontraron con un aire de abandono similar al que había marcado las últimas décadas de su vida. Las puertas de vidrio estaban empañadas por el tiempo y el pasillo interior, aunque iluminado por luces fluorescentes, parecía estancado en una época pasada. Un olor a papel envejecido y a polvo flotaba en el aire. La recepcionista, una mujer mayor con gafas gruesas, los miró con desconfianza cuando se acercaron al mostrador. ¿Puedo ayudarles?, preguntó sin mostrar mucho interés. Antonio, con una voz firme pero calmada, explicó por qué estaban allí. Necesitaban acceso a los registros sobre propiedades y ventas de terrenos, específicamente en relación con una antigua finca que perteneció a su familia. Aunque la recepcionista parecía dudar un poco, accedió a guiarlos a la sección correspondiente de los archivos. El ambiente dentro de la sala de registros era pesado, lleno de carpetas que se apilaban en estantes viejos. Los documentos que Antonio y Ricardo comenzaron a revisar parecían simples al principio, pero conforme más buscaban, se hicieron evidentes las conexiones ocultas. En un archivo que estaba marcado con el nombre de la finca, encontraron una serie de documentos que hablaban de ventas, traspasos de propiedad y acuerdos con personas de nombres desconocidos. Sin embargo, un nombre parecía sobresalir entre los demás: Alejandro Martínez. A medida que Antonio desdoblaba más papeles, vio que los registros indicaban una transacción sospechosa que involucraba la venta de tierras que en algún momento habían sido parte del legado familiar. «Mira esto», dijo Ricardo, señalando un documento con fecha de hace más de 30 años. La firma de Alejandro Martínez estaba al pie de un acuerdo que estipulaba la transferencia de tierras y recursos a un grupo de empresarios desconocidos para Antonio. Aquí está. Alejandro Martínez estaba detrás de todo, en cada transacción, en cada venta. No solo era un hombre de negocios, era el motor que movía todo. Antonio sintió una oleada de rabia y confusión. Las piezas estaban cayendo en su lugar, pero lo que le costaba aceptar era el papel de su padre en todo esto. Su padre, un hombre que él había visto como el pilar de su familia, un hombre digno y confiable, ahora parecía estar vinculado a negocios turbios que, al final, lo llevaron al abandono de su propia familia. «No puedo creer que papá estuviera tan involucrado en esto», murmuró Antonio, mientras pasaba las páginas de los documentos, cada vez más incrédulo. Ricardo, que también había estado callado por un largo rato, suspiró profundamente. «Tú no sabes todo lo que sucedió, Antonio. No todo lo que nos dijo papá era verdad. Es más, no estoy seguro de que todo lo que ocurrió fue por su voluntad. Papá fue una víctima también. No quiero excusarlo, pero todo esto estaba más allá de su control. Cuando todo comenzó, ya era demasiado tarde. Alejandro Martínez, esas personas, eran poderosos, y papá se metió en algo que no podía controlar». Antonio miró a su hermano, asimilando lo que acababa de decir. Sabía que la verdad no era sencilla, pero lo que estaba entendiendo ahora
parecía aún más complejo de lo que había imaginado. ¿Y si su padre nunca tuvo la oportunidad de salir de ese mundo oscuro en el que se había metido? ¿Y si lo había hecho por protegerlos, aunque de una manera equivocada? No podemos cambiar lo que pasó, dijo Antonio finalmente, pero lo que está claro es que tenemos que encontrar la verdad, por el bien de todos. Después de horas revisando los archivos, Antonio y Ricardo decidieron ir al siguiente paso: encontrar a alguien que hubiera trabajado con su padre o que conociera bien los negocios que habían ocurrido en ese entonces. Don Luis había mencionado que algunos de los viejos pescadores aún vivían en las cercanías, y tal vez ellos podrían aportar más información. Salieron del edificio de registros con una sensación de derrota, pero también con una creciente determinación. Sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez Antonio sentía que el pasado ya no tenía el poder de hundirlo en la oscuridad. Cada pedazo de información era una pieza más que lo acercaba a la verdad, y eso le daba fuerza para continuar. A medida que caminaban por las calles del pueblo, Antonio pensaba en el vagón, en el muelle, en la finca, y en cómo todos esos lugares estaban conectados de una manera que nunca había entendido. Su vida, que había sido tan tranquila y solitaria, se veía ahora inmersa en una maraña de secretos que no podía dejar de desentrañar. A pesar de todo lo que había perdido, algo dentro de él le decía que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos y suaves. Pero Antonio sentía que, a medida que avanzaba en su búsqueda de la verdad, el mundo a su alrededor se volvía más sombrío. Cada paso que daba lo acercaba a un misterio que parecía más complicado de lo que había imaginado, y aunque las respuestas lo atraían, también lo llenaban de inquietud. Ricardo caminaba junto a él, pero el silencio entre ambos era profundo, como si las palabras ya no fueran suficientes para describir todo lo que habían descubierto. Después de revisar los documentos en el archivo, ambos decidieron que la siguiente persona a la que debían acudir era un antiguo pescador que había trabajado en el muelle muchos años atrás, Don Evaristo. Don Evaristo, conocido por todos en el pueblo como un hombre sabio y de pocos amigos, había sido cercano a su padre en los primeros días del muelle, antes de que el negocio se volviera más turbio. Era el tipo de persona que siempre había estado al margen de las grandes decisiones, pero al mismo tiempo era un testigo clave de lo que había sucedido en aquellos días. Según don Luis, él podría saber más sobre la relación de su padre con Alejandro Martínez. El viejo pescador vivía en una casita al borde del muelle, rodeado por un pequeño jardín que ya no parecía tan cuidado, como si el tiempo hubiera pasado de largo sin dejar huella. Las ventanas de la casa estaban empañadas, y el ruido del mar era constante, como un recordatorio de lo lejanas que quedaban las decisiones del pasado. Cuando Antonio y Ricardo llegaron, tocaron la puerta con suavidad, como si temieran que algo o alguien los estuviera esperando. La puerta se abrió lentamente, y don Evaristo apareció, su rostro arrugado por los años, sus ojos sabios pero cansados. A pesar de su edad avanzada, su cuerpo aún parecía fuerte, aunque sus movimientos eran más lentos. «Antonio, Ricardo», dijo reconociéndolos al instante, aunque su voz sonaba rasposa, como si no hablase con frecuencia. «Hace mucho tiempo que no los veía por aquí». Antonio le sonrió de manera cálida, pero había algo en su mirada que le decía a don Evaristo que el tiempo había cambiado a ambos. «Necesitamos hablar contigo, don Evaristo», dijo Antonio de manera directa. «Algo ha estado pasando, y necesitamos saber la verdad sobre lo que ocurrió con el muelle, con la finca y sobre Alejandro Martínez». El pescador frunció el ceño y les hizo un gesto para que entraran. La casa, aunque modesta, estaba llena de recuerdos del pasado.
redes de pesca, cuerdas y algunas fotografías descoloridas colgadas en las paredes. Don Evaristo les ofreció asientos y antes de decir una palabra, tomó una silla para sentarse también, mirando fijamente a los hermanos. Sé que muchos en el pueblo ya no hablan de él. Alejandro Martínez fue un hombre complicado. Comenzó a decir, su voz baja y llena de nostalgia. Pero yo sí lo conocí, y más de lo que querrían saber. Alejandro tenía la capacidad de convencer a las personas, de hacerles creer que lo que estaba haciendo era lo mejor para ellos. Muchos pescadores, incluido tu padre, cayeron bajo su influencia. Antonio y Ricardo lo miraban atentamente, escuchando cada palabra, pero a medida que don Evaristo hablaba, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar aún más. Tu padre, Antonio, continuó don Evaristo, era un hombre honesto en su corazón, pero se vio arrastrado por la necesidad. Cuando las cosas en el muelle comenzaron a ir mal, cuando las deudas crecieron, Alejandro apareció con sus promesas. Le ofreció un trato que parecía la única salida. Las tierras, las propiedades, el muelle. Todo se convirtió en parte de un negocio más grande, y tu padre, creyendo que estaba protegiendo a su familia, firmó un contrato con él. Ricardo se inclinó hacia adelante, con una mirada fija y seria. ¿Pero por qué papá no nos lo dijo? ¿Por qué nunca nos contó de qué estaba pasando? Don Evaristo suspiró, como si las respuestas le dolieran tanto como a ellos. Porque en el momento en que se involucró con Alejandro, ya no tenía vuelta atrás. Las decisiones que tomó, las cosas que firmó, no las comprendió en su totalidad, y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Alejandro Martínez tenía contactos, influencias que nadie en el pueblo podía imaginar. Tu padre fue arrastrado a un mundo del que no pudo salir, y lo peor de todo es que, cuando ya no podía más, trató de protegerlos a ustedes, manteniéndolos alejados de todo. Antonio se quedó en silencio, sus pensamientos girando alrededor de esas palabras. Su padre no había sido el villano que él había imaginado. Había cometido errores, sí, pero también había sido víctima de circunstancias que no pudo controlar. A medida que las piezas del rompecabezas se iban armando, Antonio comprendió que, aunque su padre había cometido errores graves, había hecho lo que creyó necesario para protegerlo a él y a su familia. El sacrificio que hizo por ellos era algo que él nunca había comprendido completamente hasta ahora. ¿Y qué pasó con Alejandro Martínez?, preguntó Antonio, con una urgencia creciente. Don Evaristo lo miró por un largo rato, y finalmente, con un suspiro, dijo: Alejandro se fue hace años. Nadie sabe a ciencia cierta qué le ocurrió. Algunos dicen que murió, otros que huyó a otro lugar. Pero lo que puedo decirte es que su influencia no desapareció. El daño ya estaba hecho, y lo que tu padre intentó ocultar sigue aquí, entre nosotros. Lo que encuentres en el vagón, en los documentos, todo lo que tu padre dejó atrás, eso será solo el principio. Pero ten cuidado, Antonio. Alejandro puede estar más cerca de lo que piensas. Las palabras de don Evaristo cayeron sobre Antonio como una pesada carga. Lo que había comenzado como una búsqueda por la herencia de su familia, por recuperar lo que pensaba que le pertenecía, se había transformado en algo mucho más grande. Antonio ahora tenía que enfrentarse a la posibilidad de que Alejandro Martínez no solo había sido una sombra en la vida de su padre, sino que también podría estar jugando un papel mucho más oscuro en su vida. Con una sensación de inquietud y determinación, Antonio y Ricardo agradecieron a don Evaristo por la información y salieron de su casa. La noche comenzaba a caer, pero no podían dejar de pensar en lo que acababan de descubrir. Alejandro Martínez, el hombre que había estado detrás de todo, parecía estar siempre un paso adelante, pero Antonio no podía rendirse. Sabía que, aunque las respuestas aún estaban fuera de su alcance, ya no podía dar marcha atrás.
Era hora de enfrentar las sombras del pasado, y solo entonces podría entender lo que realmente había ocurrido. El aire del atardecer traía consigo una mezcla de salitre y nostalgia, mientras Antonio y Ricardo caminaban de vuelta hacia el vagón, con sus pensamientos en constante conflicto. Habían descubierto demasiadas cosas, demasiados secretos enterrados bajo capas de años y mentiras. La verdad era más dolorosa de lo que habían imaginado, pero también los había liberado de la oscuridad en la que habían estado sumidos tanto tiempo. Ahora tenían que enfrentar lo que quedaba, una confrontación que ya no podía evitarse, un enfrentamiento con el hombre que había sido responsable de muchas de sus penas. El muelle, una vez lleno de vida y de promesas, ahora se erguía como un símbolo de lo que se había perdido. El viento había dejado de soplar con la misma fuerza, como si el lugar mismo estuviera esperando la resolución de todo lo que había estado oculto por tantos años. Antonio sentía que algo se acercaba, algo inevitable, y aunque temía lo que descubriría, sabía que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Necesitaba saber la verdad, aunque ésta lo lastimara aún más. Ricardo caminaba junto a él, pero su rostro reflejaba una expresión distante. Sabía que la verdad también lo había alcanzado a él, pero aún no entendía el alcance de todo lo que había pasado. Había vivido con la culpa de lo que su padre había hecho, con la carga de las decisiones tomadas en un momento de desesperación. Pero ahora, con todo lo que habían descubierto, entendía que su vida, aunque marcada por los errores del pasado, podía tomar un nuevo rumbo. No podía seguir arrastrando los fantasmas de lo que su familia había hecho. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Ricardo, con la voz quebrada pero firme. «¿Vamos a enfrentarnos a él? A Alejandro Martínez». Antonio lo miró con una mezcla de resignación y determinación. Sabía que no había otra opción. Alejandro Martínez había estado detrás de todo. Detrás de las decisiones de su padre, de la venta de la finca, de la pérdida de la familia. Tenía que enfrentarlo. «Sí», respondió Antonio con un tono claro y decidido. «Lo vamos a buscar. Necesito saber de una vez por todas qué pasó. No voy a vivir con esta incertidumbre. No después de todo lo que hemos pasado». Ricardo asintió, sin decir nada más, mientras ambos se dirigían al pequeño puerto de la ciudad, donde sabían que podían encontrar más pistas sobre el paradero de Alejandro Martínez. La luz del sol se estaba desvaneciendo, y la oscuridad comenzaba a envolver todo, pero la determinación en los ojos de Antonio brillaba con fuerza. Ya no había marcha atrás. El destino les había mostrado la dirección, y ahora solo quedaba enfrentarse a lo que viniera. Después de algunas horas, llegaron a un pequeño restaurante en la orilla del puerto, donde sabían que algunos de los pescadores más antiguos aún se reunían. Antonio y Ricardo habían oído rumores de que entre ellos se hablaba mucho sobre el pasado del pueblo, y quizás alguien pudiera darles información sobre Alejandro Martínez. Entraron al local, que estaba algo vacío, pero con un par de hombres conversando en una esquina. Al ver a los hermanos entrar, uno de los hombres, un pescador corpulento llamado Tomás, levantó la cabeza como si los estuviera esperando. «Vaya, si no son los hijos de don Enrique», dijo Tomás con una sonrisa ladeada mientras tomaba un trago de su vaso. «¿Qué los trae por aquí?». Antonio y Ricardo se acercaron al hombre y con una mezcla de respeto y desesperación comenzaron a hablar. No tardaron en explicar lo que habían descubierto sobre Alejandro Martínez y lo que habían estado buscando. Tomás los miró con interés, pero no parecía sorprendido. Parecía que él ya sabía algo de lo que estaban buscando, algo que no quería revelar de inmediato. «Alejandro Martínez», murmuró Tomás, como si el nombre lo trajera de vuelta a un tiempo oscuro.
Ese hombre siempre tuvo algo en mente. Era un hombre de negocios, pero no de los buenos. Cuando don Enrique y los demás se metieron en esos tratos con él, sabían que estaban jugando con fuego. Nadie en este pueblo puede decir con certeza lo que realmente pasó, pero sé que después de que tu padre desapareció, Alejandro fue quien se quedó con todo lo que quedó, sin que nadie lo viera. Ricardo se acercó más, sus ojos fijos en el hombre que estaba al frente. «¿Dónde está él ahora?», preguntó con un tono que no dejaba lugar a dudas. Tomás miró alrededor antes de responder, asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. Finalmente susurró: «No sé exactamente dónde está, pero sé que se fue de aquí hace años. Lo que sí sé es que, antes de irse, él dejó un mensaje claro para todos los que quedamos atrás. No busquen lo que no deben encontrar. Y créanme, muchachos, lo que van a encontrar no les gustará». El ambiente en el restaurante se volvió tenso. Antonio miró a Ricardo, y ambos supieron en ese momento que las piezas estaban cayendo en su lugar. La última parte del rompecabezas estaba ante ellos, pero lo que se avecinaba podría ser aún más doloroso de lo que ya habían vivido. Tomás se levantó de su asiento, dejando una moneda sobre la mesa. Con una mirada grave, les dio una última advertencia. Si deciden ir tras él, sepan que no será fácil. Alejandro Martínez dejó más que propiedades y tierras. Dejó secretos que han estado ocultos durante demasiado tiempo. Y a veces, los secretos, mejor dejar que se queden en el pasado. Antonio y Ricardo se quedaron en silencio mientras Tomás se alejaba. Sabían lo que eso significaba. Ya no había vuelta atrás. Ahora solo quedaba una cosa por hacer: ir tras la verdad, sin importar el precio que tuvieran que pagar. Antonio y Ricardo caminaron en silencio por las oscuras calles del puerto, cada uno perdido en sus pensamientos. La advertencia de Tomás seguía resonando en sus mentes. Los secretos, mejor dejarlos en el pasado. Pero era demasiado tarde para volver atrás. La verdad, aunque dolorosa, estaba al alcance de sus manos, y no podían rendirse ahora. Antonio miró a su hermano y vio en sus ojos lo mismo que él sentía: la necesidad de comprender, de desenterrar lo que había sido enterrado tanto tiempo. La búsqueda los había llevado por caminos tortuosos, desde el vagón hasta el pequeño pueblo, desde los archivos olvidados hasta las conversaciones con viejos pescadores. Cada pista que seguían los llevaba más cerca de Alejandro Martínez, pero a medida que se acercaban, sentían que el peso de la verdad se hacía más pesado. No solo se trataba de negocios y propiedades, sino de una historia familiar que había sido distorsionada por el tiempo y la mentira. Todo lo que pensaban que sabían sobre su familia se estaba desmoronando, y ahora tenían que enfrentarse a la última pieza del rompecabezas. A medida que avanzaban hacia el centro del pueblo, la noche se volvía más profunda y silenciosa. Solo el sonido lejano de las olas rompía la calma de la ciudad vacía. Finalmente llegaron a la vieja casa de don Luis, el hombre que había sido testigo de muchas de las transacciones de su padre, aunque nunca había hablado con ellos sobre los detalles. Sabían que él tenía más respuestas, pero también comprendían que no todas las respuestas serían fáciles de escuchar. Don Luis lo recibió con una mirada grave, como si ya supiera por qué estaban allí. Los invitó a pasar y, sin perder tiempo, les ofreció un asiento en su sala, que estaba llena de recuerdos del pasado. Había fotografías en las paredes, algunas de ellas descoloridas, otras cubiertas por una capa de polvo. Don Luis parecía más viejo que nunca, pero su mirada seguía siendo aguda y perceptiva. «Sé lo que están buscando», dijo don Luis con voz baja y seria, «pero ¿están seguros de que quieren seguir adelante con esto?» Antonio y Ricardo se miraron. Ambos sabían que no podían dar marcha atrás. Necesitaban entender qué había sucedido,
qué se había ocultado y, sobre todo, por qué Alejandro Martínez había jugado un papel tan importante en la historia de su familia. «Sí, don Luis», respondió Antonio, su voz firme. «Necesitamos saber la verdad. Todo lo que hemos descubierto hasta ahora nos lleva a él. Alejandro Martínez tiene que ver con todo esto y no vamos a descansar hasta saber por qué». Don Luis suspiró y se sentó frente a ellos, su rostro sombrío. Alejandro Martínez no era solo un hombre de negocios, era un hombre con contactos muy poderosos y su influencia iba mucho más allá de lo que ustedes pueden imaginar. Su padre, Enrique, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar la finca, el muelle, su familia, y en un momento de desesperación aceptó un trato con Martínez, un trato que nunca debió haberse hecho. Antonio escuchaba con atención y Ricardo, a su lado, no podía dejar de pensar en lo que don Luis decía. Sabían que el tiempo los estaba presionando y que cada palabra que escuchaban podría ser una clave para resolver el misterio de la vida de su padre. «¿Qué tipo de trato?», preguntó Ricardo con la voz temblorosa. Don Luis los miró fijamente, como si estuviera buscando la mejor manera de explicar lo que había sucedido. El trato que su padre hizo con Martínez implicaba más que solo dinero o propiedades. Implicaba algo mucho más oscuro. Alejandro Martínez era el intermediario de una red de personas que compraban y vendían tierras a espaldas de los pueblos, a menudo mediante sobornos y engaños. Y Enrique, desesperado por mantener la finca a flote, se vio atrapado en su juego. Pero eso no fue todo. Alejandro Martínez también tenía algo más que su padre no sabía. Algo que no debió haber descubierto. Antonio sentía que la sangre le subía a la cabeza. Cada palabra que don Luis pronunciaba parecía hundirlo más y más en la tormenta de emociones que había estado acumulando durante tanto tiempo. «¿Qué era eso?», preguntó, con la voz casi entrecortada. Don Luis bajó la mirada, como si estuviera decidiendo si debía continuar o no. Martínez tenía en su poder algo que pertenecía a su familia. Algo que Enrique había dejado atrás antes de irse. Un testamento secreto que, en su momento, había sido cambiado. Un testamento en el que él dejaba la finca y el muelle bajo el control de otra persona, alguien de fuera. Pero no quería que ustedes lo supieran, y mucho menos que el pueblo lo supiera. Antonio se quedó en silencio. La idea de que su propio padre hubiera alterado el destino de su familia de esa manera lo destrozaba. El dolor de ser ignorado por su familia, el haber sido dejado atrás, parecía ahora aún más profundo. Lo que había sido un simple acto de supervivencia para su padre, era en realidad una condena para él y Ricardo. El legado familiar había sido vendido, no solo en tierras, sino también en secretos y mentiras. «¿Dónde está ese testamento?», preguntó Ricardo con un tono urgente. Don Luis suspiró como si la respuesta lo lastimara tanto como a ellos. «No sé dónde está. Alejandro Martínez lo guardó en algún lugar seguro, quizás en su casa o en algún banco. Pero sé que cuando tu padre murió, todo lo que quedaba de él se fue con el testamento. La finca y el muelle pasaron a ser propiedad de alguien más, y ustedes quedaron fuera de todo eso. Pero si deciden seguir adelante, Antonio, deberán enfrentarse a lo que viene, porque no solo van a desenterrar el pasado de su padre, sino también el de Martínez. Y eso, créanme, no será fácil». Antonio sentía como si la tierra bajo sus pies se desmoronara. La verdad estaba ahí, al alcance de sus manos, pero aún quedaba algo más, algo que no podía imaginar. La sombra de Alejandro Martínez parecía alargarse aún más, y Antonio sabía que, para poner fin a este ciclo, tendría que enfrentarse a él. Se levantó, miró a Ricardo y luego a don Luis. «Lo vamos a encontrar»,
dijo con determinación. No podemos seguir viviendo con este peso. Si Alejandro Martínez sigue vivo, lo enfrentaremos. Si no, entonces descubriremos qué ha quedado de su legado. No vamos a dejar que nos arrebaten lo que es nuestro. Ricardo asintió, y aunque la tensión seguía en el aire, algo en su mirada reflejaba la misma determinación. Sí, lo encontraremos, Antonio. La ciudad, que antes parecía tan lejana, ahora se sentía más cercana que nunca. Antonio y Ricardo sabían que estaban a punto de enfrentar el último desafío de su vida, uno que definiría no solo su futuro, sino también el legado de su familia. Después de años de secretos, de abandono y de dudas, finalmente estaban al borde de descubrir la verdad detrás de todo lo que había sucedido con su padre, el muelle, la finca y, por supuesto, con Alejandro Martínez. La noche se había asentado sobre el pueblo, oscureciendo las calles y creando un manto de silencio que los envolvía mientras caminaban hacia la última pista que los conduciría al hombre que había marcado la vida de todos ellos. El viento soplaba fuerte y las olas golpeaban contra las rocas cercanas, creando un ruido constante como si el océano mismo estuviera presagiando lo que estaba por suceder. Entonces, ¿dónde más podríamos encontrarlo?, preguntó Ricardo mientras caminaban por las calles desiertas. Antonio caminaba unos pasos adelante, pensativo. La información que don Luis les había dado los había llevado hasta allí, pero aún faltaba algo, algo que no podía explicarse del todo. Sabían que Alejandro Martínez había estado involucrado en todo el desmoronamiento de la familia, pero ¿cómo lograrían encontrarlo ahora? Si Martínez aún estaba vivo, ¿dónde se escondería? La respuesta a esa pregunta llegaría pronto. Hay un viejo edificio al final del muelle, dijo Antonio con voz firme. Dicen que Alejandro lo utilizaba para sus negocios. No sé si aún está allí, pero es nuestra única opción. Ricardo asintió, con una expresión seria. Aunque temía lo que pudieran encontrar, la necesidad de terminar con todo aquello, de dar paz a su padre, a su familia y a sí mismos, era más grande que cualquier temor. Finalmente, llegaron a una vieja construcción de ladrillo y madera que estaba en el extremo del muelle, casi oculta entre los escombros y la maleza. Era un edificio grande, pero su estado era deplorable. Las paredes, cubiertas de moho, y las ventanas rotas daban la impresión de que nadie había entrado allí en décadas. Sin embargo, algo en el aire decía que, a pesar del abandono, el lugar aún albergaba recuerdos y secretos. «Aquí es», dijo Antonio, mirando el edificio con determinación. Con paso firme, Antonio empujó la puerta que crujió con el peso del tiempo. La entrada estaba oscura, y el olor a humedad y descomposición los recibió con fuerza. El interior era aún más sombrío de lo que se había imaginado, con viejos muebles rotos y papeles amontonados por todas partes. Sin embargo, había una sensación extraña, algo que no podían identificar, que les decía que algo estaba cerca. Bartolo, el perro de Antonio, se adelantó, olfateando el aire con una intensidad inusitada. A medida que se adentraban en la oscuridad, el perro se detuvo frente a una pared, como si hubiera encontrado algo que solo él pudiera percibir. «¿Qué pasa, Bartolo?», preguntó Antonio mientras se acercaba al perro. Al mirar más de cerca, Antonio notó que había algo extraño en la pared. Un lugar donde las tablas de madera parecían estar menos firmes, como si algo estuviera oculto detrás de ellas. El corazón de Antonio comenzó a latir más rápido. Con Ricardo a su lado, comenzó a quitar las tablas con cuidado, revelando una pequeña puerta oculta que no se había visto antes. «Esto no está en ningún mapa, ni en los registros. ¿Por qué estaría aquí?», dijo Ricardo, su voz llena de asombro. Antonio, sin dudar, empujó la puerta que se abrió con dificultad, revelando un pequeño cuarto oscuro,
Un olor metálico y pesado emanaba de su interior, y una sensación de frío los envolvía a medida que entraban. A lo lejos, en el centro de la habitación, se veía una caja grande cubierta por una lona polvorienta. Con cuidado, se acercaron a la caja. Antonio la abrió, y lo que encontró en su interior lo dejó sin palabras. Eran más documentos, antiguos y amarillentos, con nombres y firmas que no reconocía. Pero lo que realmente lo sorprendió fue una caja de metal más pequeña, con una cerradura oxidada. Al abrirla, encontró una serie de fotos, algunas de ellas de su familia, otras de personas que no había visto antes, pero todas con un mismo patrón. Alejandro Martínez estaba en ellas. En una de las fotos se veía a su padre, mucho más joven, estrechando la mano de Martínez, con una sonrisa en su rostro. Pero había algo inquietante en esa imagen. La firma de su padre no era la misma. Parecía haber sido falsificada. Antonio sintió un nudo en el estómago. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre su padre, estaba siendo cuestionado. De repente, un ruido sordo resonó desde el pasillo. Antonio y Ricardo se giraron rápidamente. Unos pasos se escuchaban acercándose, seguidos de una risa baja y fría. La figura de un hombre apareció en la oscuridad del umbral. No podía ser otro, Alejandro Martínez. «Pensé que nunca llegarían hasta aquí», dijo Martínez con una sonrisa torcida en su rostro. «Pero ahora que están aquí, ¿qué esperan encontrar? ¿La verdad? ¿O prefieren seguir viviendo en la mentira?» Antonio sintió cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Este era el momento que había esperado, la confrontación final con el hombre que había sido el causante de tantas tragedias. Sabía que no podían irse de allí sin respuestas, sin entender por qué su padre había tomado esas decisiones. «Sabemos lo que hiciste», dijo Antonio, su voz firme y llena de determinación. «Sabemos que fuiste el que arruinó nuestra familia. Y ahora vamos a hacer que pagues por ello». Martínez soltó una risa baja, como si todo lo que había sucedido no fuera más que un juego para él. «¿Qué creen que harán? ¿Me van a detener? ¿Van a destruirme?» Lo que su padre hizo, lo hizo por su propia voluntad. Si él no hubiera aceptado el trato, nada de esto habría sucedido. El muelle, la finca, todo esto tiene que ver con sus decisiones, no con las mías. Yo solo hice lo que tenía que hacer. El tono de Martínez era frío, calculador, como si estuviera completamente seguro de que controlaba la situación. Pero Antonio ya no estaba dispuesto a dejarse intimidar. «No todo está perdido, Martínez», dijo Antonio con los ojos llenos de fuego. «Lo que tú hiciste ya no tiene poder sobre nosotros. Y ahora vamos a hacer que todos sepan la verdad». Martínez lo miró por un largo momento, como si evaluara sus opciones. Finalmente, su expresión cambió, y aunque su sonrisa desapareció, su mirada se mantuvo desafiante. «Entonces que empiece la batalla», dijo, antes de dar un paso atrás, desapareciendo en la oscuridad del pasillo. Antonio y Ricardo se quedaron allí, en la penumbra de la pequeña habitación, con la caja de metal entre sus manos y el eco de las palabras de Alejandro Martínez resonando en sus oídos. La tensión en el aire era palpable, y por un momento ambos hermanos se quedaron en silencio, digiriendo lo que acababan de escuchar. La verdad, por fin revelada, los había desbordado. Ahora, lo único que quedaba por hacer era enfrentarse a las consecuencias de sus descubrimientos y decidir qué hacer con lo que sabían. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Ricardo con voz baja, aún mirando la caja que Antonio había abierto. Había algo en sus ojos, un atisbo de incertidumbre, como si, a pesar de todo, el miedo aún tuviera un grip sobre él. Antonio, sin apartar la mirada de la caja, la sostuvo con ambas manos, intentando hacer sentido de todo lo que había sucedido en las últimas horas. El caos,
la revelación, las viejas heridas familiares. Sentía que todo estaba conectado en ese preciso instante. La vida que había conocido, el vagón, el muelle, la finca, ahora eran solo vestigios de un pasado que había sido manipulado por personas que ni siquiera conocía bien. Lo que hagamos ahora depende de nosotros, respondió Antonio con voz firme. No vamos a permitir que su historia siga controlando nuestras vidas. Podemos destruir todo lo que él ha dejado, pero lo más importante ahora es que tenemos que liberar a nuestra familia de su influencia. Hay algo que debemos hacer con todo esto. Ricardo asintió lentamente, y en ese momento ambos comprendieron que sus vidas ya no serían iguales. El pasado se les había desvelado en todo su peso y complejidad, y la decisión que tomarían de aquí en adelante sería crucial. La vida que ellos conocían ya no estaba, pero la oportunidad de crear algo nuevo, algo auténtico, aún estaba en sus manos. «Tenemos que ir al pueblo», dijo Antonio con determinación. «Hacerles saber a todos lo que realmente ocurrió. No podemos dejar que este hombre quede impune por todo lo que ha hecho. Alejandro Martínez debe ser confrontado y la verdad tiene que ser conocida». Ricardo, aunque temeroso, entendió la urgencia en las palabras de su hermano. Mientras tanto, Bartolo, el perro que había estado tan callado durante toda la confrontación, comenzó a moverse, como si sintiera la tensión que ambos hermanos compartían. Aunque no podía comprender lo que sucedía, su lealtad seguía siendo inquebrantable. Lo único que sabía era que seguía a Antonio y Ricardo, sin cuestionarlo, como siempre lo había hecho. El trayecto hacia el pueblo fue silencioso, pero cada paso que daban parecía más cargado de significado. Al llegar, Antonio y Ricardo se dirigieron directamente a la plaza, donde sabían que la gente solía reunirse a estas horas de la tarde. Al principio la plaza estaba vacía, pero pronto algunos rostros conocidos comenzaron a aparecer, entre ellos Don Luis y los viejos pescadores que habían sido parte de la historia del muelle y de la finca. Todos los ojos se volvieron hacia ellos, llenos de curiosidad, como si esperaran una respuesta que ya no podían evitar. Antonio subió a la pequeña tarima de la plaza, Ricardo a su lado, y miró a los presentes. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir viviendo bajo el peso de las mentiras. Ahora era el momento de liberar la verdad. «Escuchen, todos», dijo Antonio, con voz clara y firme. «Durante años hemos vivido con la mentira, con la idea de que nuestra familia fue destruida por nuestras propias decisiones. Pero la verdad es mucho más compleja. Durante años, Alejandro Martínez ha manipulado a todos, incluyendo a mi padre, y ha estado detrás de la venta de nuestras tierras, de la finca, del muelle y de todo lo que nos pertenecía». Un murmullo recorrió la plaza. Algunos se veían sorprendidos, otros incrédulos. Don Luis, desde el fondo, hizo un gesto para que Antonio continuara. «Lo que voy a decir no es fácil de aceptar, pero ya no podemos seguir callando. Mi padre no fue el único culpable, y lo que está en juego aquí no es solo el pasado de nuestra familia, sino el futuro de este pueblo. Alejandro Martínez ha dejado un legado oscuro, pero hoy estamos aquí para desmantelar esa mentira. Hoy queremos que todos sepan la verdad». Las palabras de Antonio causaron un impacto inmediato. La gente comenzó a hablar entre sí, algunos más enojados, otros más desconcertados. Pero lo que estaba claro era que la verdad había salido a la luz. Ya no había vuelta atrás. Antonio y Ricardo sabían que lo que venía no sería fácil. Había mucha gente que probablemente no quería que este secreto fuera conocido. Sin embargo, Antonio no podía arrepentirse. Había tomado una decisión y estaba listo para enfrentar las consecuencias. En ese momento, un sonido se escuchó a lo lejos.
Un coche se acercaba rápidamente, y cuando se detuvo frente a la plaza, un hombre descendió del vehículo. La mirada de Antonio se encontró con él inmediatamente. Alejandro Martínez. Había llegado finalmente. Su rostro, envejecido y serio, mostraba la misma frialdad con la que había operado durante tantos años. «Veo que ya han empezado a hablar», dijo Alejandro con una sonrisa cínica, sus ojos fijos en Antonio. «Pensé que los dos ya se habrían dado cuenta de lo que han hecho. Ya no hay vuelta atrás para ustedes, chicos. Pero sigan buscando, sigan hurgando. Yo ya he ganado». Antonio dio un paso adelante, enfrentándose a él con más fuerza que nunca. «No, Alejandro», dijo con voz clara, «no has ganado. Esto se acaba aquí, ahora. La verdad será conocida y no vas a poder manipular a nadie más». Un silencio denso llenó la plaza. Todos los ojos estaban sobre ellos, observando lo que sería el desenlace final de años de mentiras y traiciones. Antonio sentía como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros, pero también sentía una extraña liberación. Finalmente, la verdad estaba ahí, y no había nada que pudiera hacer Alejandro Martínez para detenerlo. Alejandro, al ver que su control ya no era absoluto, dejó de sonreír. Su rostro se endureció, pero en sus ojos se podía ver algo más. Una mezcla de ira y reconocimiento. Sabía que había llegado al final de su reinado. «Bueno», dijo con un tono más sombrío, «si creen que la verdad va a cambiar algo, entonces sigan adelante. Pero recuerden que hay cosas que no siempre podemos controlar». Con esas palabras, Alejandro Martínez dio media vuelta y se subió a su coche, dejando atrás la plaza. Aunque aún no sabía qué iba a suceder a continuación, Antonio se sintió más fuerte que nunca. Al final, lo único que podía controlar era la verdad, y eso era lo que había venido a buscar.